Radio Adventista presenta LTE, la terapia espiritual, porque necesitas recordar los mensajes que te dan esperanza. Bienvenidos a la edición de hoy. Jesús habló de dos puertas y de dos caminos. Vamos a hablar primero de las puertas. ¿Y las puertas en realidad qué son? Hermano, hermana, las puertas representan quién eres tú. Si yo ahora te pregunto, oye, ¿quién eres tú? Y tú tardas en responder, porque eres tantas cosas que no sabes por dónde empezar, eso significa que tú tienes un yo muy grande, muy grande, muy grande. Y cuando uno tiene un yo muy grande, necesita una puerta ancha para entrar. Pero si yo te pregunto, ¿quién eres tú? Y tú eres capaz de responder, yo soy un pecador que necesita la misericordia de Dios. Eso significa que tu yo es muy pequeño. Y cuando uno tiene un yo pequeño, ¿cómo necesita que sea la puerta? Pequeña, estrecha, no necesita mucho. Querido hermano, ¿cómo se vuelve a repetir la misma idea? Un yo pequeño supone un corazón humilde. Un corazón grande supone un corazón orgulloso. ¿Y por qué dijimos que el corazón humilde es humilde? Porque hay fe. ¿Y por qué el corazón orgulloso es orgulloso? Porque no hay fe. ¿Vamos a los dos caminos? Cuando consideramos, ¿verdad?, el camino ancho y el camino estrecho, yo no sé por qué, pero lo primero que se piensa es que el camino ancho va asociado a la comodidad y el camino estrecho a la incomodidad. ¿Es esto correcto? Sí. El problema no es que sea correcto o incorrecto. El problema es que si tú tienes este planteamiento, tú cerrarás. Es decir, no pensarás más. Dos caminos, dijo Jesús, uno ancho y uno estrecho. Sí, la comodidad y la incomodidad. Se acabó. Como lo tienes tan claro, como es tan lógico, tu mente dice, ya no hay nada más que sacar. Este es el gran problema cuando uno sabe algo. Eso es eso. Y ya no va más allá. Pero cuando nosotros vamos al Sermón del Monte y escuchamos a Jesús, Jesús lo que intentaba decirnos es, por favor, no te quedes solo con lo que te digo. Vete más allá. Más allá. Porque solo así descubrirás perlas y diamantes que te enriquecerán tu vida. Así que nosotros lo que vamos a hacer es ir más allá y no quedarnos simplemente camino ancho, comodidad, camino estrecho, incomodidad. Si yo ahora te pregunto, oye, piensa en un camino ancho y en un camino estrecho. Piensa. Y yo ahora te pregunto, oye, ¿dónde te lo imaginas? Porque si tú me dices, pues aquí, en la cabeza, en la imaginación, esto es un problema. Porque significa que estás colocando las dos imágenes en lo abstracto. Es decir, en el aire. Y cuando tú miras el camino estrecho y el ancho en el aire, en la dimensión abstracta, tú no vas a ver nada más que un camino estrecho y un camino ancho. Lo que yo te propongo es que pongas los caminos donde están en la tierra. Y entonces empezarás a ver. Yo te pregunto, ¿dónde están los caminos anchos? En los valles. ¿Dónde están los caminos estrechos? En las montañas. Y aquí se abre otra dimensión. ¿Qué diferencia hay entre los caminos anchos del valle y los caminos estrechos de la montaña? Pues para saber la diferencia que hay, tenemos que volver al Génesis, al capítulo 13.
¿Os dais cuenta cómo se complementan el Antiguo y el Nuevo Testamento? Cuando tú quieras descubrir una verdad importante, el Antiguo Testamento te ayudará, el Nuevo Testamento te lo complementará, pero a veces será al revés. El Nuevo Testamento te planteará y el Antiguo Testamento te conformará. ¿Y qué ocurre en el capítulo 13 del Génesis? Abraham y Lot suben de Egipto a la tierra del Negev. Se colocan en Betel y allí descubren que tienen tanto ganado que la tierra se les queda pequeña. Y los pastores de Abraham y los pastores de Lot empiezan a discutir, pero terminan peleándose. Así que Abraham dice a Lot: por favor, no peleemos entre nosotros porque somos hermanos. Y le hace la propuesta: si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Yo te pregunto, ¿dónde fue Lot? Al valle. ¿Dónde fue Abraham? A la montaña. Y ahora lo que tenemos que examinar es cuál es la consecuencia de elegir el camino ancho o el camino estrecho. Lot lo perdió todo. Abraham fue un triunfador. Pero yo te pregunto, ¿es que la pérdida y el éxito dependen de la comodidad e incomodidad? ¡No! Por favor, no te quedes tan corto. ¿Cuál es la diferencia entre el camino ancho y el camino alto y el camino estrecho? Entre el camino del valle y el camino de la montaña. Hay muchas diferencias, vistas diferentes, ambientes diferentes, aires diferentes, amistades diferentes. ¿Cuántas cosas diferentes? Hermano, el valle representa lo de abajo, lo humano. La montaña representa lo de arriba, lo divino. ¿Tú entiendes el mensaje que Dios nos intenta dar? Cuando uno intenta vivir solo con las cosas de abajo, con las cosas humanas, ¿sabes cuál es el resultado? Que finalmente terminarás perdiendo. Pero cuando tú eres capaz de sacar tiempo para las cosas de Dios, finalmente descubrirás que terminarás ganando. Y este es el gran mensaje para nosotros. Querido hermano, el enemigo ha preparado un mundo tan absorbente que solamente tenemos tiempo para las cosas de abajo. Trabajo, 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 trabajo. Lo de abajo. Y cuando uno solo se ocupa de lo de abajo, ¿qué es lo que ocurre? La vida se llena de preocupación. A veces aparece la amargura, la angustia y la frustración. Porque el resultado final es el fracaso, como fracasó Lot. Pero cuando uno es capaz de sacar tiempo para las cosas de Dios, venir a la iglesia, leer la palabra de Dios, hacer oración, hablar de lo que Dios ha hecho por ti. Cuando uno habla de eso, saca tiempo para eso, la vida se convierte en una experiencia maravillosa de fe. Y ahora sí que podemos responder a la pregunta clave: ¿qué es en realidad la fe? Y yo he descubierto que la fe son tres cosas. Primero, la elección de una actitud. Segundo, la adquisición de un corazón.
Y tercero, mirar en una determinada dirección. Y estas tres cosas forman una cadena perfecta. Cuando tú escoges la actitud adecuada, ¿qué ocurre? Generas un corazón humilde. Y con un corazón humilde eres capaz de ver a Dios como es. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de fe. Pero cuando tú escoges una actitud equivocada, generas un corazón orgulloso. Y cuando miras a Dios le ves como no es. Y en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué sucede esto? Porque ese corazón no tiene fe. Y yo termino. Y voy a terminar con una pregunta y con un texto de la Escritura. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cómo es que Jesús fue un hombre que tuvo tanta fe? ¿Tú crees que Jesús tuvo tanta fe? Porque le decía a su padre, ay Señor, te pido fe, por favor, dame fe. Y entonces, claro, es que Jesús pedía muchas veces fe. ¿Tú crees que era por eso? Claro que Jesús pedía fe. Pero además de fe, de pedir fe, había otras cosas diferentes. Y yo quiero terminar leyéndote un pasaje que resume muy bien el por qué Jesús fue un hombre que tuvo tanta fe. Es Pablo quien lo escribió. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios te bendiga. Radio Adventista presentó LTE, la terapia espiritual, porque necesitas recordar los mensajes que te dan esperanza. Hasta la próxima.